Ignacio Andrade, es elegido mediante un fraude electoral que le da un triunfo abrumador sobre el Mocho Hernández, el aparente favorito de los votantes. Y es con esa vergonzosa pantomima que termina la historia electoral del siglo XIX. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura promueve el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil, guión Diego Bautista Urbaneja, locución Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Golpe a Golpe. Golpe a golpe, señores, golpe a golpe. Aquí estamos de nuevo, llenos de brío, de cansancio y con ganas de seguir las vacaciones. ¿Cómo te fue en las vacaciones? Mal. Ah, bueno, porque regresaste, bueno. Claro, yo pensaba que era indefinida, pero no sé, me dijeron que se terminaban. Unas vacaciones de tan poco tiempo, 3 semanas únicamente. Deberían ser 3 años de vacaciones. Bueno. Vacaciones humanistas, 3 años. Conseguiste el país igual o... No, un poco peor. Poco peor, bueno. La salida es por Cúcuta. Y por Cúcuta, no hay salida allá, la gente no puede llegar hasta Cúcuta. Bueno, tenemos en línea a Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Buenos días, Juan Pablo, un placer saludarlo. Buenos días, Fausto, buenos días, Frank. Muchas gracias por llamarme. Buenos días a todos los oyentes. ¿Cuál es la salida, Juan Pablo? Bueno, la única salida que hay es tener un cambio de autoridades a los fines de poder recuperar la economía. La disminución de la actividad cada vez que tú me llamas pues es más grave aún. En este momento pues las empresas están trabajando el 34% de su capacidad instalada y la economía se podría recuperar, pero el Ejecutivo Nacional comete los mismos errores por impericia o a exprofeso una y otra vez, y todos nos vemos entonces en este empobrecimiento causado por esta hiperinflación pues que el Ejecutivo Nacional ha causado. Ajá. Pero la experiencia de los países con hiperinflación es que tiene que estar muchísimo peor que Venezuela, que llegan a tener inflaciones de 1000% a la semana y que llega a haber escasez y entonces la gente reacciona. O sea, todavía nos queda camino por recorrer. Bueno, luciera, Fausto, de que la velocidad con la cual se va acelerando la hiperinflación nos muestra lo dañina que puede ser, lo empobrecedora que puede ser, lo dramática que puede ser, esa característica de las hiperinflaciones en las cuales tú vas para el automercado y tú terminas pagando un precio, y si te volteas para el próximo que viene en la cola terminas pagando un precio más alto que el que tú pagaste, porque tenías un puesto por delante, y te das cuenta de que tú no puedes reponer ese mismo bien que tú pudiste comprar hace unos minutos atrás. Ese proceso de empobrecimiento lo estamos comenzando a sentir, y cuando tú vas al automercado pues te estás dando cuenta de la sensación de precariedad, de la sensación de rabia que se va produciendo como consecuencia de este proceso de hiperinflación. Pero la gente no tiene remedio, porque la gente acabó con Adeco Pay y creyó en esto que está en el poder. La gente tiene rabia, pero la gente dice, ¿qué hacemos? Creyeron en los militares, creyeron en un montón de cosas que no les ha funcionado. Bueno, sin duda, yo creo que las sociedades tienen expectativas cuando se perciben de que están en una mala situación.
los venezolanos nos percibíamos de que estábamos en una situación en el año 98 cuando se resultó electo el presidente Chávez, y yo creo que hubo una cantidad importante de personas que tenían expectativas de que se podía mejorar o se podía corregir los errores entonces reflejados. Sin duda hemos retrocedido enormemente porque aquellos errores han sido magnificados de una manera importante. ¿No sería que la gente esté equivocada y que esa época es la mejor que ha vivido Venezuela en toda su historia? La gente no se dio cuenta que esos 40 años de democracia representativa es lo mejor que ha tenido Venezuela. Y la gente creyó en los militares. Bueno, a la postre es así, pero tú te vas dando cuenta de que en aquella época también había una cantidad de compañías que estaban en manos del Estado, digo, desde el punto de vista de la economía. En aquel momento había una cantidad de generación de pobreza también. En aquel momento había unas carencias en términos de educación importantes, todos los cuales los países tienen y tienen que ir subsanando. Yo creo que había una percepción de que se podía construir un país mejor. Elegimos a la persona equivocada. Digo, elegimos como país. Yo nunca he votado por el chavismo, pero elegimos como país a la persona equivocada, y lo que estamos viviendo es el resultado de un modelo llamado socialismo del siglo XXI. Estamos viviendo lo que nos buscamos. ¿Perdón? Estamos viviendo lo que nos buscamos. Buenos días, Juan Pablo. Buenos días, Frank. En lo que sí pareciera que hay un consenso ahora y queda claro es que esto no es un plan sino un caos. O sea, que aquí no había ningún plan para nada, sino que, bueno, nos llevaron al caos. Pero un poco al margen de eso, yo quisiera que tú nos conversaras un poco sobre ese documento que ustedes presentaron, que se llama Hacia una Venezuela Industrializada, la ruta, donde ustedes hacen un balance del año 2017 y lo que hacen el balance que hacen para el 2018, bueno, no da ninguna esperanza. Lo que da es más crisis y más caos. Sí, sin duda. Si lo que estamos viviendo es consecuencia, digamos, de la incompetencia en el manejo de la economía, o si es una cosa planificada, pues yo creo que ahí se puede debatir durante horas, ¿no? El resultado que tenemos es que tenemos las circunstancias que estamos viviendo, que son terriblemente perjudiciales, ¿no? Ahora bien, el documento que nosotros hicimos público el miércoles pasado, que se llama Hacia un país industrializado, la ruta, hacia una Venezuela industrializada, la ruta, es un documento construido por una cantidad importante de expertos en materia macroeconómica, en materia de comercio internacional, en materia de régimen laboral, de ley laboral, en materia de ciencia y tecnología, en materia de infraestructura, en materia de análisis institucional, a los fines de poder reconstruir la economía venezolana y dentro de ello darle una posición preponderante a la industria, a la manufactura, a la producción nacional. Y digo una posición preponderante en virtud de esa percepción que hay a nivel global de que el petróleo va a ir perdiendo cada vez más la importancia dentro de lo que es el marco energético mundial, por el surgimiento de las energías alternativas, por el surgimiento de los vehículos eléctricos y así sucesivamente. Entonces Venezuela requiere tener un plan para que al día siguiente que se pueda producir eso no es a muy largo plazo de recuperación, se pueda comenzar a tener algo ya consensuado y estructurado, y en eso consiste ese programa que hizo con la industria. Eso no es a muy largo plazo. Lo que necesita Venezuela ahora, hoy, es aumentar su producción a 4 o 6 millones de barriles. ¿Qué es más fácil a Venezuela? ¿Aumentar su producción o reemplazar el petróleo? Yo creo que aumentar la producción de petróleo. Bueno, que las dos cosas no son. Pero lo más importante es aumentar la producción ya, ahora mismo. Bueno, lo que pasa, Fausto, es que las cosas no son excluyentes. Fíjate que sin duda que Venezuela es un petroestado y sin duda que lo que nos genera más nivel de exportación inmediata es recuperar el volumen de producción, llevar los 3.2 millones de barriles diarios que habían. Ahora, las inversiones para eso son gigantescas y son en gran medida acompañadas por una transformación industrial. Y privatizando PDVSA, chicos, las inversiones no las puede hacer el Estado venezolano. El petróleo en Venezuela fueron compañías extranjeras. Invitamos de nuevo a la Shell, a la Creole, que venga aquí a sacar petróleo. ¿No podemos hacer eso o eso es pecado mortal? Bueno, sin duda que eso es una de las partes fundamentales. Fíjate que esta propuesta de Conindustria te lleva todo un capítulo de lo que es las empresas que están en manos del Estado, que están siendo muy mal manejadas y están en pérdida. Sin duda la más grande y la más visible es PDVSA.
pero hay una cantidad de otras muy importantes. Ninguna empresa en manos del Estado funciona, chico. Bueno, pero Juan Pablo, eso que... Todo el sector eléctrico, fíjate que todo el sector eléctrico y PDVSA no puede funcionar. Juan Pablo, el sector eléctrico también está en esa situación. Juan Pablo, eso que tú dices es tan cierto que ayer en la noche, o no sé, en la madrugada, el presidente Nicolás Maduro pasó todas las empresas básicas a la vicepresidencia de la República. Van a reestructurarla, van burocracia y burocracia. Sí. Por eso es que te digo que no hay un plan, que lo que hay es un caos. O sea, mandar 20, 30 empresas básicas para la vicepresidencia de la República en Caracas, para que las dirijan desde aquí, bueno, imagínate tú. Sí, tú te vas dando cuenta de que hay muchas empresas que están en manos de ministerios y institutos que también tienen empresas. Una de las cosas que propone este plan es tomar todas esas empresas que son del Estado, que son cerca de 900 empresas, una cantidad muy importante y algunas muy, muy significativas. Por supuesto que, como decía Fausto, el petróleo es muy importante, pero ahí está todo el sector, como te digo, el sector eléctrico. Para que funcione el sector petrolero tú requieres electricidad. Tienes que ver qué es lo que haces para producir una electricidad que no tienes, y no tienes en momentos en los cuales, digamos, las empresas como la siderúrgica y las empresas de aluminio, que son fuertes consumidoras de electricidad, están paradas. No, y las arrancas, requieren más electricidad. Y ustedes en Conoindustria con la metalmecánica, que ustedes dependen de Sidor y de Benalún y de todas esas empresas básicas para poder producir algo. Absolutamente, y el sector petrolero también requiere no solamente del sector siderúrgico, sino además del sector cementero, porque muchos de los pozos tienen que ser cementados como para que tú puedas ir bajando a conseguir el petróleo. Así que, digamos, la economía es un entretejido que se requiere toda a sí misma. Tú requieres sector siderúrgico, eléctrico y cementero para trabajar el sector petrolero, tú requieres sector petrolero para producir la gasolina para el sector transporte, y así sucesivamente. Este plan de Conoindustria supone que hay un proceso de traspaso a una sola entidad, todas esas empresas, y hay algunas que se pueden privatizar muy rápidamente porque son pequeñas o porque no tienen otros impactos, como pueden ser las empresas de productoras de café, las torrefactoras. Pero hay otras que tú tienes que empezar a administrar antes de comenzar un proceso de traspaso al sector privado, porque el nivel de caos en el cual se encuentran o la urgencia que tú tienes de ellas no pueden esperar hasta un proceso de privatización. Y proceso de privatización que te digo que no solamente es bueno para la administración de la empresa, es buena para los venezolanos, porque los venezolanos pueden encontrar, en los trabajadores de esas empresas pueden encontrarse siendo parte de los accionistas de esas empresas, y la ciudadanía venezolana puede pasar a tener acciones de esas empresas en una bolsa de valores como se tiene en el resto de los países, donde las personas van colocando sus ahorros. Ahora, mucho pero, más en tiempos de inflación. Pues, ¿no? Juan Pablo, ¿ustedes han conversado eso con el gobierno? ¿Han tenido por reuniones informales con algún sector del gobierno? Porque ahora uno no sabe aquí con quién se habla, pero ustedes han conversado con algunos informalmente, digo yo. Bueno, informalmente, en conversaciones, digamos, fuera de ministerio, que yo he tenido con algunos representantes del gobierno, ellos me van encontrando la razón en lo que yo voy diciendo, pero siempre van aduciendo a que ellos tienen órdenes que tienen que seguir y que son contrarias a lo que se va diciendo, ¿no? Tú te vas consiguiendo con técnicos que te van diciendo eso, tú te vas consiguiendo con analistas que te van diciendo eso. Una vez que ya llegas a nivel de viceministros, por supuesto que ahí el mensaje cambia de una manera muy, muy significativa. Sí. Bueno, entonces lo que nos espera no es prometedor. De todos modos, Juan Pablo, eso lo vamos a conversar cuando regresemos de la publicidad. Estamos conversando con Juan Pablo Larquiaga, presidente de Conoindustria, y cuando regresemos vamos a hablar del futuro del 2018, que ustedes también tienen ahí unas cifras que son bastante difíciles de asimilar, pues, para los venezolanos, que no estamos acostumbrados a esas cifras de inflación y de contracción económica tan bestiales que estamos viendo. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional.
Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso en Golpe a Golpe con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Juan Pablo, te habíamos dejado una pregunta que tiene que ver con las cifras del 2018, lo que ustedes creen que va a ocurrir, caída del Producto Interno Bruto, cierre de empresas, una inflación altísima. Ustedes la calculan que creo que está por más allá del 3.000%, casi llega a 4.000% el año que viene. Háblanos de eso. ¿Qué pasa en los países que sufren esa inflación? ¿No hay una explosión política y social? No son unas cifras calculadas por Conindustria, sino que como consecuencia de que tuvimos este evento el miércoles pasado, en el cual hicimos pública el plan de política al cual te referí, ahí se hace una encuesta entre los asistentes y esas cifras son el resultado de esa encuesta entre los asistentes, esa inflación proyectada del 3.000 y pico %, esa caída del Producto Interno Bruto, que dice que va a ser por el orden, creo que es del 10%, ese cierre de empresas o esa respuesta al tiempo adicional a partir de ahora que pueden durar las empresas antes de cerrar si caso no cambia el entorno, todos son respuestas de lo que se le preguntó a los asistentes. Cifras muy negativas sin lugar a dudas. Y yo te diría que cifras muy consistentes como con la velocidad de la desaceleración de la actividad económica que hemos venido teniendo. Fíjate que en Venezuela solían haber, yo lo he dicho muchas veces, cerca de 12.700 empresas industriales, van quedando menos de 4.000, yo te diría que ya estamos más cercanos a las 3.500 empresas industriales, con lo cual tenemos una tercera parte de las empresas que habían. Así que proyectar que en esta hiperinflación, que causa una descapitalización enorme, que causa una contracción enorme de la demanda de los productos de las empresas, que vayan a continuar cerrando un 50% de esas 3.500 que están en este momento, pues no es nada que sorprenda como extrapolación. Duele mucho, pero no es nada que sorprenda, ¿no? Ahora bien, el tamaño de la economía venezolana, que solía ser una economía que estaba entre los 250.000 y los 300.000 millones de dólares, dependiendo de la tasa de cambio, ya va por ser una economía de unos 120.000 millones de dólares y se proyecta a ser una economía que baje por debajo de los 100 millones de dólares para el próximo año. Eso es más pequeño que el tamaño de Ecuador, teniendo Ecuador menos de la mitad de la población de Venezuela. Así que eso te muestra el nivel de empobrecimiento al cual hemos llegado. Guatemala, que es un país que tiene un poquito más de tamaño que Ecuador en términos de población, tiene una economía de 140.000 millones de dólares. Así que los venezolanos nos hemos quedado, digamos, en el empobrecimiento más absoluto, ¿no? Ahora, el problema que tenemos los venezolanos no es la economía, ni es la política, es un problema de fuerza. Cuando la política impera, se siguen unas ciertas reglas y se tienen gobiernos alternativos. Así que aquí tenemos una destrucción de la economía producto de que dejó de funcionar la política porque fue borrada institucionalmente, y lo que tenemos es un problema de fuerza, que si no salimos de ese problema de fuerza, teniendo más fuerza y teniendo apoyo internacional, pues va a ser muy difícil corregir la circunstancia, el entorno económico en el cual estamos viviendo. O sea que el seguro no es, el futuro no es nada prometedor con lo que ustedes plantean. Estamos en una situación sumamente difícil, muy muy difícil por lo que tú nos dices. O sea que prácticamente el sector industrial, con lo que tú planteas ahí, va a desaparecer del país. Bueno, yo creo que todo, en la medida en que no tengamos un cambio de entorno, entorno de autoridades, y no tengamos una construcción de institucionalidad que permita que la política, entendiendo la política como el debate, como el seguimiento de reglas, como la inserción de todos, porque mientras la política como tal no comience a funcionar en Venezuela para alcanzar acuerdos y para llegar a consensos en políticas públicas, en la medida que eso no pase, pues nos vamos a continuar
contrayendo, no vamos a continuar empobreciendo y vamos a continuar teniendo una sociedad caótica como la que hoy vivimos. Sí, eso es totalmente cierto y eso tiene que ver con varias situaciones. Mira, Juan Pablo, ¿cómo están haciendo las empresas, las pequeñas y medianas industrias para conseguir dólares, para conseguir materia prima, para poder subsistir dentro de esta crisis? ¿Cómo se reinventan ellas? Difícil, y fíjate que como consecuencia de las carencias que se tienen para adquirir materia prima, es que muchas de ellas van cerrando. Ahí tú te das cuenta de que, por ejemplo, en el sector plástico, ahora que se paró la producción de plástico, recordemos de que los dos principales plásticos, o los tres principales plásticos que se producen en Venezuela y que suponen la gran mayoría del mercado son el polietileno, el polipropileno y el PVC. Empresas productoras de Pequiven. Pequiven, una empresa del Estado pues que ha venido vendiendo pérdida durante muchos años y ya llegó el punto en el cual no puede ni continuar su mantenimiento ni continuar sus operaciones. Entonces paró la producción de plástico. El sector plástico es un sector relativamente atomizado, en el cual hay algunas empresas más grandes, pero muchas empresas muy pequeñas que en este momento se van a quedar sin materia prima. Tú ya te diste cuenta de que te quedaste sin bolsas en los abastos, pero te vas a quedar sin muchos de los empaques que se hacen para alimentos, por ejemplo, en plástico. Así que esas empresas más pequeñas, ¿cómo hacen al quedarse sin esa materia prima? Bueno, muchas de ellas van a cerrar, muchas de ellas se quedarán congeladas en el tiempo porque su maquinaria y sus moldes estarán ahí, pero no tendrán trabajo y no tendrán trabajadores, ¿verdad? Hasta que se comiencen a oxidar los activos y se perderán en un momento dado. O si se produce un cambio de autoridades en el país, se podrán recuperar. Así que un poco va a depender de eso, pero la mortandad está ahí presente permanentemente y ha estado vigente. Te digo por otro lado que tan importante como la falta de materia prima es la falta de mercado. Con estos niveles de inflación, los consumidores no pueden adquirir, sino muy pocos productos, cada vez menos. Entonces hay compañías que van perdiendo su razón de ser. Todo el sector de autopartes y el sector de ensamblaje es un claro ejemplo de ello, ¿no? Y en materia de personal la situación también debe ser muy crítica, porque cada vez el personal debe ser menos idóneo para cubrir, digamos, las nuevas tecnologías o las máquinas que son sumamente complejas, porque los más preparados se van del país. De hecho, se han ido cerca de 2,5 millones de personas, y cuando tú le preguntas a las empresas, la respuesta es que el 55% de las empresas han manifestado que han perdido por lo menos el 35% de su personal clave, entendiendo por personal clave aquellas personas que tienen las experticias en las distintas áreas como para conducir las empresas. Las empresas requieren de una experticia, de una experiencia acumulada, de un conocimiento en términos técnicos para el manejo de las máquinas, en términos, de tecnología para lo que es el procesamiento del producto, que son dos cosas distintas. Conducir la máquina, de saber producir un buen producto, en términos de contabilidad de costos para poder reflejar correctamente los costeos de los productos, en términos de mercadeo para saberlos comercializar bien, y así sucesivamente en todas las áreas gerenciales. Se requiere de mucha experticia y ese talento pues ha estado sin duda migrando fuera de Venezuela. Eso es uno de los principales problemas que se tendrían para poder comenzar a recuperar el país, si acaso tuviésemos un cambio de autoridades que permitiese una construcción. Pero mira, de un nuevo esa país. gente que migra no lo hacen por razonablemente. ¿Cuánto gana un técnico que se va de Venezuela en cualquier parte del mundo y cuánto gana en Venezuela? ¿Cuál es el sueldo de un técnico en Venezuela en dólares? Absolutamente, es nada. Con la tasa de cambio del mercado negro, cualquier sueldo en Venezuela se transforma en una cosa muy ¿Tú crees que es posible liberar el sistema de cambio en Venezuela? Bueno, para poderlo liberar, Fausto, habría que tener unas reservas en dólares importantes, de forma de poder con el Fondo Monetario, a vender mucho. Ir al Fondo Monetario Internacional. ¿No? ¿Perdón? ¿Hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es uno de los aspectos. Yo creo que los volúmenes de dinero que se requieren en Venezuela para comenzar la reconstrucción pasan sin duda por el Fondo Monetario Internacional, pero pasan también por mucha inversión extranjera. En la medida en que
en la medida en que tú tengas algunas empresas, como por ejemplo del sector siderúrgico, que tú no vas a acudir rápidamente al Fondo Monetario Internacional para ella, pero sí la puedes privatizar. Con la privatización no solamente pagas, puedes tener la inversión que ayude a pagar las deudas que esas empresas tienen, sino que empiezas a traer nuevas tecnologías que rápidamente empiezas a instrumentar. Y esas nuevas tecnologías además te empiezan a dar competitividad y productividad para comenzar a generar exportaciones distintas. En esa misma medida, pues tú empiezas a tener actividad. Así que, por un lado te hace falta el fondo, por el otro lado te hace falta inversiones directas en empresas, y por otro lado también tienes que hacer un proceso de reestructuración de deuda muy importante, que solo se lograría con un país que tenga legitimidad y que tenga un plan para sacar a la economía del hueco en el cual está. Ahora, Juan Pablo, cuando tú hablas de los salarios de los trabajadores, eso es muy preocupante, porque lo que estás diciendo es que cada vez se puede comprar menos cosas, cada vez eso afecta más al sector industrial, al sector comercial, y cada vez nos vamos a volver más pobres. Bueno, y eso es lo que está sucediendo, ¿no? Fíjate que, tú estabas viendo esta mañana, salía en el periódico, en el Nacional, el costo de una nevera, y se decía que el costo de una nevera era algo así como 46 millones de bolívares. No, el de un microondas, que es una cosa ya que es de uso necesario para todos los venezolanos, es 6 millones de bolívares, imagínate. 6 millones de bolívares. ¿Cuántas personas disponen de 6 millones de bolívares para comprar hornos microondas? Claro que el horno microondas no se hace en Venezuela, es importado, pero eso es irrelevante a los fines del consumidor. Pero ponte un producto venezolano que sí se fabrica en Venezuela y que sí es de uso regular, la pintura, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta un galón de pintura para pintar tu casa? Entonces, ¿cuántas personas pueden comprar pintura? Entonces, si ese galón todo el sector se pinturero exporta, quedó muy grande para el tamaño del consumo que hay en Venezuela. Si ese galón se exporta, ¿cuánto gana el productor? Bueno, la pintura se podría exportar en momentos en los cuales hubiese... Bueno, tú para poder exportar requiere tres cosas. La primera es conseguir abrir mercados afuera. Y todos los países están permanentemente abriendo mercados de exportación, así que Venezuela saldría a competir con otros países que tienen mucho más terreno avanzado. Lo segundo que tú requieres es competitividad, es decir, que tú tengas unos precios y una calidad tal que tú puedas desplazar a otros para meterte tú, ¿no? Y eso es difícil de conseguir, así que tienes que abrir el mercado, tienes que tener Ni de suerte ni de gracia. Venezuela no tiene una infraestructura logística que permita una regularidad de exportaciones, así que tú tienes que ir venciendo esa cosa, tienes que ir creando esa cosa como para generar mercado de exportación. Bueno, Juan Pablo, por razones de tiempo tenemos que despedirte. Hemos conversado con Juan Pablo Olalquiaga, presidente de Conindustria. Fue un placer tenerte en el programa. Esperamos seguir conversando contigo para darle, digamos, buscarle salida a esta crisis que está viviendo el país y que tú aportes pues lo que nos has dicho para que el gobierno lo tome en cuenta. A ver y la oposición también. Si la gente quiere salir de la crisis o quiere seguir el bla, bla, bla. Ok. Vamos a publicidad. Muchísimas. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. Nuestro ambiente habla y en Empresas Polar lo hemos escuchado por más de 76 años. Por eso cuidamos el agua, el aire y contamos con una red de voluntarios para limpiar nuestras playas y ríos. Y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente. Soy Darwin González, actual concejal del municipio de Baruta. He dedicado los últimos 12 años de mi vida a trabajar junto a David Uzcategui buscando lo mejor para este municipio. Como baruteño, me preocupa la situación que estamos viviendo. Pero hay algo que nadie puede quitarme a mí y mucho menos a ti. Las ganas de luchar y cuidar mi casa,
cuidar a Baruta. Es por eso que este 10 de diciembre salgamos a defender nuestro municipio. No dejes que la minoría se imponga, que nadie te quite las ganas de luchar. Darwin González, alcalde de Baruta. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Golpe a golpe, el cuento completo entre lo irónico, lo serio y lo ácido. De regreso en Golpe a Golpe, tenemos en línea a Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. De paso, es dirigente del partido Primero Justicia. Buenos días, Jorge, un placer saludarte. Buenos días, un saludo sí. a usted, a todos los que nos escuchan hoy. Te hablan Fran Tovar y Fausto Mazó. Jorge, danos tu opinión del nuevo nombramiento del presidente de PDVSA, militarismo a PDVSA. ¿Qué sabe de petróleo el nuevo presidente? Militarización, ineficacia, incapacidad, es lo que marca la conducta de este gobierno. Nosotros no hemos visto todavía ninguno de esos planes de emergencia, ninguna de esas acciones de reestructuración donde han puesto militares que haya tenido éxito. Ahí está lo que pasa con el plan de alimentación, y mientras ellos colonizan el espacio público del Estado, los militares, vemos cómo el pueblo muere de hambre. Nosotros denunciamos la semana pasada, cuando exponíamos la grave situación de PDVSA, que este año podría haber 300.000 niños que mueran de hambre en Venezuela, y que 10% de la población apenas es la que accede 300.000 niños. ¿De dónde tú sacas esa cifra tan espeluznante? ¿Sabes que son 300.000 niños? Son las cifras que ha estudiado nuestro equipo de la fracción de Primera Justicia, que esto es una me parece una exageración. Esos son sí. O sea, que mueran 3.000 niños es terrible, 300.000 niños. Sí, bueno, que estamos hablando de una mundial espantosa, lo que está ocurriendo en el país. Aquí mueren personas que además no entran en las cifras porque es producto de que no había medicina, es producto de que no tuvieron acceso a hospitales con los equipos adecuados. Si nosotros hiciéramos un balance de todas las personas que están muriendo por la ineficacia del gobierno, bueno, estaríamos hablando de la verdad que ¿Y por qué la gente votó por el chavismo? ¿Y por qué todavía hay chavistas en Venezuela? Explícame eso. Bueno, yo creo que este tipo de procesos donde a la gente se le coloca en situación de sobrevivencia, de estar subsistiendo, la gente se ocupa de ver cómo se alimenta, y no solo cómo se alimenta la persona, sino cómo alimenta a sus seres queridos, y cualquiera, como el Estado, que genera algún mecanismo de entrega de alimentos, etcétera, etcétera, termina de una u otra forma logrando una suerte de dependencia, y es lo que estamos viviendo con alguna parte de la población. Pero yo estoy seguro que si nosotros hiciéramos elecciones hoy libres, transparentes y democráticas, ese mito de que hay mucho chavismo se acabaría. Sin embargo, obviamente, mucha gente que está hoy dependiendo de mendrugos por parte del Estado no se atreve a moverse, se siente esclavizada y dominada, y bueno, se mantiene ahí cuidando lo que le garantiza no solo la vida de ellos, sino la vida de sus familiares. ¿Tú crees que el venezolano se vende por un mendrugo? ¿No te parece que es una opinión muy triste del venezolano? Yo no estoy diciendo que se venda. No es lo que tú estás diciendo. Eso es falta de comprensión del drama que está viviendo el venezolano. O sea, no estamos hablando de venderse, estamos hablando de la vida o la muerte. Eso de repente para una persona que aunque la está pasando mal y tiene la nevera con
con las cosas necesarias, no es comprensible. Pero para una persona que si ese día no recibe algo de alimento, se le puede morir el hijo, bueno, hay que ver ese drama, y bueno, le toca a los que están en una condición un poco mejor luchar para romper esas cadenas. Jorge, y en materia petrolera se habla mucho de un repunte de los precios del petróleo, de un nuevo boom petrolero. Algunos economistas ya lo anuncian que está empezando. ¿Qué información tienes tú de eso? Bueno, yo lo que creo es que en el caso venezolano nosotros tenemos una caída de la producción muy importante, la cual la subida de precios que se ha notado, hay subidas, luego algún proceso de estabilización no logra que se conviertan en ingresos adicionales al erario público, porque como lo denunciamos también el martes pasado, estamos hablando de que en Venezuela hoy se produce 1.900.000 Mira, barriles. ¿tú estarías de acuerdo en llamar a la Shell y la Creole para que produzcan de nuevo en Venezuela? ¿No te parece que en la época de la Shell y la Creole producían más y vivían mejor? Yo creo que PDVSA tuvo una época dorada y los venezolanos demostramos que podíamos producir, y creo también pero que terminamos en esto esto donde tanto PDVSA como las leyes permitían que la industria nacional junto con industrias internacionales se abrieran y pudieran en conjunto incrementar la producción. Hoy, te comento, nosotros también denunciábamos que el 55% de esos 1.900 barriles de petróleo que se producen diario es de PDVSA, el resto es de unos acuerdos, los cuales la mayoría son muy ineficientes porque no ha habido la invitación a las empresas que tienen mayor capacidad tecnológica, mayor experiencia. Entonces, obviamente que el país debe repensar su modelo económico, debe repensar cómo se asocia. Ahora, Jorge, ustedes dentro de repensar, de hacer un nuevo modelo económico, ¿han planteado la posibilidad del aumento de la gasolina? Bueno, fíjate, yo soy de los que cree que nosotros tenemos un problema de visión. O sea, nosotros decimos los precios de los productos están aumentando, y la verdad es que si nosotros salimos de Venezuela, los precios de los productos se mantienen. Lo que está deteriorándose es el bolívar sistemáticamente de una manera acelerada, y es por eso que la Asamblea indicó que el gobierno debía dejar de mentir y reconocer que ya en Venezuela hay hiperinflación. Entonces, si nosotros tenemos salarios adecuados, esos salarios van a alcanzar para pagar la gasolina, para pagar el precio que los empresarios quieran ponerle a los productos. No es posible que hoy se estén contrabandeando 100.000 barriles diarios de gasolina en Venezuela. Eso representa... Pero es que es un tronco de negocio y se van a contrabandear 1 millón de barriles. Es muy sencillo. Y que una denuncia y que unas sustituciones, y esas sustituciones solo lo que significaron fue un cambio de jefes de la mafia, como creo que está pasando ahorita en el caso de PDVSA. Ahí se destapan algunas ollas que veníamos denunciando nosotros desde hace mucho tiempo, y el resultado es que, bueno, se cambia una mafia por la otra. Tal vez descubrieron algunos que estaban por fuera de la mascada de la corrupción, y bueno, han decidido cambiar de actores para el manejo de esa sustracción de los pocos recursos de los venezolanos, en vez de buscar eficiencia de verdad y dedicarle el dinero a los problemas que tienen los venezolanos. Mira, no es sencillamente que el socialismo lo que trae siempre es miseria, que lo que necesita Venezuela es capitalismo. Totalmente. El modelo comunista en donde se ha instaurado ha traído miseria. El socialismo trae miseria. Fíjate que en estos días conversaba con el economista y diputado José Guerra, que estuvo en un viaje en Alemania, y allá en Alemania aún hoy hay una brecha entre la Alemania occidental y la Alemania que fue comunista de 25%, hablando de un país que es uno de los pulmones económicos de Europa, y esa brecha todavía no la han podido recortar, y son los estragos y el daño que causó en el sistema productivo, en las capacidades de los alemanes que tuvieron que vivir el comunismo. Así que el comunismo es una cosa nefasta. Yo creo que las sociedades se han dado modelos que garantizan prosperidad, que garantizan que la gente que tiene determinadas capacidades las desarrolle, pero también que los rezagados puedan recibir apoyos necesarios
para que no se queden tan atrás y las desigualdades no se magnifiquen. Así que nosotros podemos ver de modelos como los americanos, que son exitosos, hasta modelos como los noruegos, que también tienen... Miren, Colombia, chicos, más cerca Colombia está mucho mejor que Venezuela. Paraguay, Uruguay, cualquiera está mejor que Venezuela. Haití parece que está mejor. Haití está mejor que Venezuela. Vino a firmar unos convenios con Venezuela. Sí, que está mejor. Sin duda, la crisis y el intento de instaurar un modelo fracasado en todas partes del mundo ha hecho que Venezuela se ponga a la saga de los países. Ningún país del mundo hoy tiene los índices de inflación que tiene Venezuela, y la inflación la paga el ciudadano, y lo estamos viendo con cómo nuestra capacidad adquisitiva se deteriora permanentemente, cómo nuestros ahorros se diluyen, cómo nuestros ingresos futuros, porque el que tiene un salario tiene una perspectiva de unos ingresos futuros, se convierten en sal y agua. Mira, y ese planteamiento que están haciendo de la reestructuración de PDVSA, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, yo no creo que estos señores estén en capacidad de reestructurar nada. Estos señores no tienen la experticia, no tienen el conocimiento para manejar una industria como PDVSA. Ya hemos visto cómo manejan el Estado venezolano, cómo han manejado los programas sociales que han tenido a su cargo. Así que yo lo que creo es que vienen días y meses más oscuros para PDVSA, donde la militarización va a seguir profundizando la grave crisis, que es una crisis financiera por el endeudamiento que tiene PDVSA muy grande, que es una crisis también de endeudamiento comercial, porque Venezuela y PDVSA le deben a los proveedores, y eso impide tener acceso a los insumos y a los bienes necesarios para mejorar la producción. Tiene un problema de capacidad porque no tiene personal capacitado técnicamente para poder ponerse a tono y operativamente de forma eficiente, y ahora con un jefe que no es de la industria, que no conoce el tema, se va a agudizar, y tiene severos problemas de corrupción en un país donde la corrupción no tiene límite, donde la corrupción es premiada y solo es castigada si el botín lo reciben quienes no están. Pero ¿qué solución hay entonces? Porque describir el mal, ¿qué solución hay? Tú llamarías a la Shell, tú abrirías la industria, ¿qué solución hay para salir de abajo? Bueno, yo creo que hay que llamar a los mejores a dirigir la Shell y la Creole, que son las grandes compañías petroleras, y hay que hacer un plan de inversiones masivas. Pero ¿con quién inversiones? ¿Quién va a traer la plata si aquí no hay dinero? Bueno, con alemanes, con las empresas internacionales que tengan mayor experticia, pero siempre de la mano de una reestructuración real, donde quienes tengan conocimiento. Muchos venezolanos están hoy afuera ocupando puestos de gerencia y puestos de dirección en esas petroleras que tú has mencionado, y podrían estar en PDVSA tranquilamente. ¿Tú crees que van a volver? ¿Tú crees que están locos esos venezolanos? Un venezolano que está viviendo en Madrid, viviendo en Washington, ¿va a venir para acá? En las condiciones de hoy no, pero si el país presentara un cambio y unas expectativas y un reto para venezolanos, estoy seguro que muchos volverían. ¿Qué tú crees, que la gente vuelva a tomar? No, yo no creo que la gente vuelva. En estos momentos, en estas condiciones, no vuelve nada. Yo lo estoy diciendo, la gente espera 10 años a ver. En estas condiciones, con Maduro no va a volver. Yo estoy hablando de un país donde las cosas vuelvan a su lugar, y donde haya un gobierno que se ocupe lo que tiene que se ocupar, vuelva a la democracia y haya garantías y libertades para los ciudadanos y para también los inversionistas y los empresarios. Ajá. Mira, pero esos precios que estamos viendo ahorita, ustedes los están discutiendo en la Asamblea Nacional, porque en estos días un litro de aceite MSW costa 20, que es lo que usan los transportistas normalmente, costaba 220,000 bolívares aquí en Caracas. ¿Cuánto es eso en dólares? Sí, bueno, claro, $3. Nosotros estamos evaluando y hemos llevado varios puntos sobre el tema del incremento de los precios de todos los bienes, que tiene que ver, como ya lo dije, con esa denuncia de que Venezuela había entrado en hiperinflación, que hiciéramos hace aproximadamente un mes. Hoy vamos a discutir sobre el precio de los alimentos y los problemas que hay en términos de lograr una producción nacional que pudiera compensar la falta de productos básicos y alimenticios que tiene el país. Y nosotros estamos, como yo te le decía, haciendo seguimiento y denunciando esto es producto de una política y un modelo, como ustedes lo decían, errático,
que genera pobreza, y hasta que el modelo no cambie, hasta que el gobierno no cambie, esto no se va a resolver, esto se va a agudizar. Eso es como que si usted tuviera una torta para su familia de 5 personas y de repente a alguien se le ocurre poner un megáfono en la organización y llena la organización de gente en el cuarto. Eso es lo que ha hecho Nicolás Maduro con el Bolívar. Cada vez que él le provoca y quiere hacer demagogia, lanza una emisión de dinero sin ningún sustento, lo cual convierte el Bolívar en ningún valor. O sea, es como que nosotros tuviéramos una porción de torta y tuviéramos que irla picando permanentemente para entregársela al nuevo conjunto de invitados. Así que el gobierno licúa la moneda, la convierte en salida al agua cada vez que lanza esas emisiones y hace creer a la gente y genera la ficción de que está dando ayudas sociales, etcétera, y realmente lo que está haciendo es destruyendo los bolívares o las expectativas de ingresos futuros que tienen los ciudadanos. Sí, bueno, Jorge, tenemos que ir a publicidad y cuando regresemos vamos a seguir conversando contigo el tema petrolero y de energía y en especial el problema de la electricidad que vemos que también se está poniendo muy grave. Vamos a publicidad. Usted escucha Golpe a Golpe por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. Yo conocí a Rosiris Toro cuando luego de ser artesana entendió que tenía que asumir la lucha política y es la viva demostración de lo que puede hacer una mujer venezolana cuando se empodera y cuando asume la pelea. Vecino, soy Rosiris Toro. Queremos proponerte que nos acompañes, que gobernemos juntos. Nos encontramos en un momento bien difícil y adverso, pero queremos proponerte que no abandonemos los espacios que tanto nos ha costado construir. Acompáñanos a gobernar, defendamos a Sucre. Sucre tiene futuro. Ahora, una sonrisa perfecta no es solo cuestión de salud, sino de estética. Guillermo Rodríguez Cova, odontólogo especialista en rehabilitación estética dental, es reconocido en el país con años de experiencia en tratamientos para darte la mejor sonrisa. Ubícalo en el CCCT, previa cita al 0414-831-4638 y en el Instagram @GuillermoModo. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Esto parece un zoológico. Que si pajaritos por aquí y pajaritos por allá, que si las sardinas, gaticos. Y pare usted de contar. No, señor. Los que mandan aquí son los navegantes del Magallanes. Bájale volumen al televisor y escucha a los que sí saben de béisbol. Nárrame un jonrón ahí, Carlitos. El envío de Ortega, batazo enorme por la izquierda. Se va. El cuadrangular de Cacao Valdés por lo más profundo del jardín izquierdo y el juego es empatado a 9 carreras. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre.
Una crónica de la actualidad. Golpe a golpe. Solo por RCR. De regreso con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Te habíamos dejado un tema, una pregunta que está relacionada con el tema de la electricidad. Jorge, ¿cómo está esa situación? ¿Qué has averiguado? ¿Qué sabes? La Guaira estuvo ayer casi 24 horas sin electricidad porque supuestamente se robaron un cable. Bueno, fíjate, la industria, o más que la industria, las plantas eléctricas han sido muy nobles porque son plantas eléctricas, muchas que datan de mucho tiempo y hoy en día están ya muchas fuera del tiempo de vida útil. Tenemos un país, una industria o una corporación eléctrica que no hace el mantenimiento, que es, digamos, que uno... O sea, cuando estaba en manos privadas, adquirieron excelentes plantas eléctricas. Plantas eléctricas y hicieron un sistema eléctrico bastante sólido. Y eso ¿No sería bueno devolverles esas plantas a los privados, a los antiguos dueños? Nosotros trabajamos desde la comisión especial que tocó el tema eléctrico, que investigó el tema eléctrico, un proyecto de ley que está para la aprobación, pero sabemos que hoy en día es imposible que las leyes que podrían resolver los problemas entren en vigencia. Está el caso de la del Banco Central de Venezuela, que es una de las primeras leyes que aprobamos en la Asamblea Nacional, y que si existiera hoy autonomía del Banco Central no estaríamos en la hiperinflación en que está Venezuela y no estaríamos viendo esta subida de precios, que realmente no es una subida de precios, sino que es una devaluación de nuestro bolívar y de nuestra capacidad adquisitiva. Bueno, ahí tenemos esta ley eléctrica que abre el sistema eléctrico a la inversión privada, permite que tanto la generación como la distribución y comercialización esté en manos de los privados en un sistema mixto que permitiría la inversión necesaria para que los ciudadanos... Mira, no hay que privatizarlo todo, chicos. Los países que están en manos privadas funcionan mejor. Ve a cualquier país del mundo o Estados Unidos. La propiedad estatal es la ruina, es la miseria. Bueno, yo creo que hay situaciones mixtas en Estados Unidos. Incluso hay industrias que no están absolutamente en manos absolutamente no, pero la privados. tendencia debe ser propiedad privada. Hay cosas que son monopolios naturales. Ahora, en el caso eléctrico, nosotros sí hemos planteado una ley eléctrica donde haya las dos posibilidades y los privados que quieran invertir pueden hacerlo. Ahora, aquí también hay que garantizar algo. Los ciudadanos tienen en un país, en el siglo XXI, la electricidad prácticamente ya es un derecho humano. Mira, nadie va a invertir en Venezuela, chico. Invierte en Venezuela cuando el ciudadano cree que la electricidad es gratis. El que invierte es un loco. Aquí la gente se lleva el dinero de Venezuela, nadie lo trae. Por eso yo he insistido que nuestro foco como sociedad y como cambio de paradigma es el ingreso del ciudadano y no es cuánto valen las cosas. Yo, desde mi punto de vista, yo creo que las cosas cambiarán aquí cuando nosotros no estemos viendo por qué el precio de un producto está caro, sino veamos por qué estamos ganando nosotros tan poco. Yo creo que ese es el cambio de ecuación que podría cambiar la cultura del venezolano. Por supuesto, eso no tiene ningún tipo de valor mientras esté un gobierno como el de Nicolás Maduro y siga un modelo como el que mientras él representa. La gente tenga un pensamiento socialista en Venezuela. En la nueva Venezuela hay que cambiar la cultura de que la gente ve el precio en vez de ver lo que le ingresa. O sea, nosotros tenemos que procurar una sociedad la gente tiene que darse cuenta que si no tiene el dinero no lo compre, que tiene que trabajar y conseguir dinero. Sí, tiene que darse cuenta que el dinero es lo que manda la sociedad. Pero hoy en día no basta tener trabajo para poder pagar el precio de la electricidad, para pagar el precio de la comida, porque el gobierno ha destruido los parámetros de ingreso. Entonces una sociedad tiene que estar sana en todos sus aspectos, y una de ellas es que el trabajo sea remunerado adecuadamente. Pero ¿cómo lo vas a remunerar si el país está en ruina? Tú llegas. Bueno, justamente no se puede remunerar. Hay que atacar los dos flancos. Hay que atacar la oferta de productos que la generan los empresarios, empresarios productivos que sean capaces de activar la economía nacional, pero también que esos empresarios generen salarios adecuados para que haya un mercado, porque yo puedo mañana instalar una fábrica de lo que sea, pero si no tengo que me compren los productos, quiebro el día siguiente. Así que no basta dar garantías a los empresarios. Mira, hay que dar garantías y hay que quebrar ese círculo vicioso que hunde a Venezuela, en donde no hay mercado,
pero tampoco hay garantías para los empresarios. Entonces eso forma parte de una política de shock, pero de shock en términos de ayudar a la demanda. Apertura al capitalismo, chicos, capitalismo, lo que hace falta aquí. Bueno, pero ese tema, Jorge, lo tendremos que discutir en otra oportunidad. Hemos conversado con Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, miembro de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y dirigente del Partido Primero Justicia. Fue un placer tenerte en el programa, Jorge, y esperamos otra vez conversar contigo. Hasta mañana. RCR presentó Golpe a Golpe. Para cualquier comentario o sugerencia, escriba a golpeagolpe@rcr.com.be. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Puig. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. Ya hablé en otro programa de cómo en su libro sagrado, Popol Vuh, los indios quiches de la gran familia maya decían que nuestros creadores eran unos constructores del cielo. Damos ahora un salto y nos vamos a la India, en donde podemos leer en la gran epopeya sánscrita Mahabharata que precisamente Maya, el constructor, el ingeniero y arquitecto de los asuras, diseñó y construyó un gran habitáculo o cápsula de metal